Hoy vamos a aprender un tema nuevo, el cual es principio de dualidad. Pero primero, ¿qué es dualidad? Dualidad podemos definirla como la definición que tiene un circuito en términos de una ecuación. Y podríamos formularnos una pregunta. ¿La dualidad tendrá alguna condición? Por supuesto que sí. Para que dos circuitos puedan ser duales y exactos, cada una de las ecuaciones de la malla de un circuito, además de tener su forma matemática, esta tiene que ser numéricamente idéntica con la ecuación de nodos del otro circuito. Y bueno, con eso yo podría construir circuitos duales. Claro que sí. No sin antes debemos de conocer las relaciones de dualidad, que existen tres casos. El primero de ellos son pares duales de elementos, en los cuales algunos ejemplos podemos encontrarlos como resistencia, su dual es la conductancia; la inductancia, su dual es la capacitancia; asimismo, tensión, su dual es corriente; fuente de tensión, fuente de corriente. Por otro lado, tenemos las configuraciones, en las cuales entra el voltaje inicial, su dual es la corriente inicial; nodo, malla; circuito serie, circuito paralelo; y por último, cortocircuito, circuito abierto. No podemos olvidar los teoremas, ya que algunos de ellos sí tienen dualidad, como por ejemplo, ley de voltajes de Kirchhoff, su dual es ley de corrientes de Kirchhoff. Sin olvidar el teorema de Thevenin, que normalmente ocupamos, su dual es el teorema de Norton. Y por último, tenemos un switch cerrado, que su dual es el switch abierto. Y bueno, ahora sí, con estas relaciones de dualidad, nosotros podemos construir un ejemplo de un circuito para identificar si podemos encontrar su dual. Vamos a ello. Ahora nosotros vamos a diseñar un circuito donde vamos a obtener su dual. Entonces, nosotros vamos a proponer una fuente de voltaje que contenga una resistencia y un inductor, y asimismo contenga un capacitor y otra resistencia. Le daremos los siguientes valores. Proponemos una fuente de 15 volts, una resistencia de 3 ohms, un inductor de 4 henries, un capacitor de 6 faradios y una resistencia de 8 ohms. Nuestro capacitor de 6 faradios pedimos que tenga un voltaje en el tiempo cero igual a 8 volts. Y bueno, ¿qué necesitamos hacer para poder sacar su circuito dual? Primero debemos de obtener las ecuaciones de malla. ¿Y cómo las vamos a obtener? Primero debemos de darle un sentido a la corriente. Y vamos a denominarlas como malla 1 y malla 2. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra primera ecuación de la malla? En este caso, iniciamos desde este punto, donde consideramos que la fuente de voltaje tiene arriba positivo y negativo, y asimismo con las resistencias más menos, más menos, menos más, esto positivo más menos, y más menos. Entonces, comenzaríamos desde la resistencia. Ya voy a hacer la equivalencia del voltaje porque nos va a salir negativo, entonces vamos a pasar positivo 3 y 1 porque pertenece a la corriente 1, más 4 y 1. Pero también podemos ver que como tiene signo negativo, debemos de colocarla en signo negativo, pero de la corriente 2. Y esto que va a ser igual. Esta sería nuestra ecuación 1. ¿Cuál sería nuestra ecuación 2? Bueno, nuestra ecuación 2 comenzaríamos desde este punto, donde tendríamos 4 y 2, y también a su vez tiene un signo negativo, menos 4 de la corriente 1, más, nos vamos a detener aquí porque la forma para definir un capacitor en una malla viene dado de esta forma: 1 sobre capacitancia de la integral del tiempo t a t0 de qué? De la corriente en la que nos encontramos, en este caso las dos, por la diferencial de t, más el voltaje en el tiempo cero, que en este caso lo tenemos en cero. Bueno, una vez sabiendo esto, ahora sí vamos a simplificar. Sabemos que el valor del capacitor es de 6 farads, entonces vamos a poner 1 sobre 6 de la integral de 0 a t de la corriente 2, porque va a pertenecer a ella, diferencial de t, más el voltaje en cero.
Pero el voltaje en cero nosotros lo estamos definiendo como 8 volts. Y por último, vamos a agregar nuestro valor de la resistencia, que sería 8 y 2. Y bueno, con esto ya tenemos nuestras dos ecuaciones de valor. ¿Plantear el circuito dual? Claro que sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar dos nodos de referencia en el punto central del circuito. Para que no se vea tan amontonado, lo voy a colocar de este lado. Los vamos a denominar como nodo A y nodo B. También debemos de tener en cuenta que tenemos que colocar un punto de referencia. En este caso lo voy a colocar acá arriba. Y este va a ser nuestro punto de referencia. Una vez teniendo los datos, ahora lo que vamos a hacer va a ser visualizar en nuestra ecuación de la malla qué elementos se comparten en ambas ecuaciones. Podemos notar que este dato y este también se repiten en ambas ecuaciones, que son nuestros datos del inductor. Entonces, el dual del inductor va a ser el capacitor. Entonces, vamos a colocar un capacitor del nodo A a B con el valor de 4 farados. Listo. Una vez teniendo qué elementos se comparten, ahora vamos a colocar los elementos individuales. En este caso son este y este. Podemos empezar del lado izquierdo colocando el valor de la resistencia, que en este caso su dual va a ser una conductancia. Iniciando desde el nodo el punto de referencia a el nodo A. Esta tendrá un valor de 3 mho o Siemens. Y listo. Al final vamos a colocar nuestra fuente de voltaje porque necesitamos conocer qué sentido va a tomar. Ahora vamos a colocar nuestra segunda resistencia, que es esta, del lado contrario, porque es en la que se encuentra en el nodo B. Entonces, la colocamos, aclarando que va a cambiar su valor de 8 Siemens. Y por último, vamos a colocar el capacitor, que en este caso se va a volver un inductor. Este inductor va a ir desde el punto B al punto de referencia. Este va a tener un valor de 6 Henry. Y listo. Ahora, ¿cómo vamos a poder conocer qué sentido va a tomar nuestra fuente de corriente en nuestro circuito dual? Bueno, existen dos casos. El caso 1. Si nuestra corriente circula en sentido horario, entonces la vamos a colocar de tal manera que vaya del punto de referencia al nodo. Y para el segundo caso, si nuestro sentido de corriente va en sentido antihorario, vamos a colocarla del nodo al punto de referencia. Entonces, nuestra fuente tiene un sentido horario. ¿Cómo la vamos a colocar? Pues vamos a colocarla del punto de referencia al nodo, de esta manera. Y listo. Con esto podemos obtener, si queremos visualizarlo de otra manera, el circuito dual, que en este caso va a ser el siguiente. Nuestra fuente de corriente con nuestro conductor en paralelo, que en este caso es el de 3 Siemens. Y nuestra fuente de corriente va a tener un valor de 15 amperios. Y esta va a estar en estos nodos, tanto A y B, se va a encontrar nuestro capacitor, que va a ser de 4 faradios. Asimismo, podemos encontrar un inductor que va hacia nuestro nodo de referencia, que estará en paralelo con un conductor de 8 Siemens y de 6 Henry. Habíamos mencionado que este tiene un voltaje en el tiempo cero de 8 volts. Entonces, como la vamos a tomar como una fuente de voltaje, esta fuente de voltaje va en sentido antihorario, por lo que en el circuito dual se va a representar del
del nodo al punto de referencia. En este caso sería de esta manera. Con una I0 que tiene un valor de 8 amperes, que serían los datos que necesitamos de nuestro inductor. Y bueno, ¿cómo podríamos comprobar que esto es real? Pues generando las ecuaciones de nodo. Si nuestras ecuaciones de malla tienen como referencia la corriente, nuestras ecuaciones de nodo van a tener como referencia el voltaje. Entonces, ¿cómo van a quedar nuestras ecuaciones? Iniciando con 3 P1 más 4, que es el valor del capacitor, pero a la vez está compartiendo el voltaje del segundo nodo, entonces quedaría menos 4V2. Y esto que va a ser igual al valor de la fuente de corriente, 15. Esa sería nuestra primera ecuación. ¿Y cuál sería nuestra segunda ecuación? Nuestra segunda ecuación quedaría iniciando desde el valor del capacitor, que en este caso sería 4 B1 menos, porque está compartido con el nodo A, 4 sería 2 aquí, 1 más. Y ahora, para conocer la ecuación de un inductor, en los nodos se representa de la siguiente manera: 1 sobre L de la integral de T a T0 del voltaje en el nodo en el que nos encontramos, que sería en el 2 respecto al tiempo, pues para la diferencia del tiempo, más la corriente en el tiempo 0. En este caso estamos diciendo que la corriente en el tiempo 0 es de 8 amperios. Entonces, ¿cómo quedaría formulada la ecuación? La ecuación quedaría 1 sobre 6 de la integral de 0 a t, el voltaje 2, diferencial del tiempo, más el valor de la corriente en el tiempo 0, que es de 8. Y por último nos falta agregar el valor del conductor, en este caso sería de 8. ¿Y qué podemos encontrar de similitud? Que ambas ecuaciones, tanto las del circuito 1 como las del circuito 2, son idénticas, comprobando así la dualidad.